continuamos desde las instalaciones de la Clínica de Cirugía Plástica y Estética del doctor René Wolf con la doctora Rita Bernocchi, hablando en el segmento anterior sobre preservación de óvulos, y en este segmento nos vamos a introducir en la fertilización in vitro. Rita, ¿qué tema? ¿Qué tema, no? Fertilización y Fondo Nacional de Recursos. ¡Wow! Wow. ¡Wow! El tema es la ley 19.167, que es la que regula los estudios y tratamientos en reproducción. ¿Cómo logran ustedes que el Fondo Nacional de Recursos apruebe un tratamiento? Porque en estos días en diferentes medios hemos oído y visto la noticia de un niño, el primero que nació a través del Fondo Nacional de Recursos, hace apenas un par de días, mellizas, y como hablábamos fuera de cámara, tú también tienes una novedad, que el Centro Serín también va a tener su primer hijito, digamos, a través... Con embriones descongelados. Del Fondo Nacional de Recursos. Pero ¿cómo es el Mira, sistema realmente? Es un sistema engorroso. Por ejemplo, cuando nosotros presentamos los papeles al fondo, tenemos que presentar toda una serie de papeles hasta en el orden que van los papeles. Fotocopias de cédula de los dos, un papel que justifique que pertenecen a determinada institución, a un prestador de salud, un formulario de selección de la clínica que tiene que llenar el paciente y nosotros, y un formulario de solicitud de tratamiento y una historia clínica, un resumen de historia clínica, más todas las fotocopias de los estudios. Los estudios tienen validez, o sea, hay exámenes que tienen validez de 6 meses, otros de 3 meses, y algún otro estudio tiene por 48 horas. Entonces, los estudios hormonales y de valoración general tienen una validez de 6 meses. Los estudios que son por enfermedades transmisibles, HIV, sífilis, hepatitis, tienen una duración de 3 meses para los requisitos del fondo. Entonces a veces pasa que a la paciente le falta un estudio, tiene que volver al médico, le dan fecha para cualquier momento, le da la orden para hacer los estudios y cuando viene se le vencieron unos y aparecieron otros nuevos, pero están vencidos. Entonces eso hace que el paciente muchas veces ruede por policlínicas y por consultas en periodos que son mutuales, o sea que no es voy hoy y me dan hora para la semana que viene. No hay un lugar determinado que digan, bueno, necesita esto, le hacemos todos los estudios en conjunto. Claro, no, eso no es así, cada uno es referido a su prestador y entonces eso hace que le lleve su tiempo. En un momento existían las autorizaciones de los mutualistas que tenían como que autorizar el procedimiento. Algunas todavía no habían entendido que para la alta complejidad es el paciente el que elige dónde asistirse. No es que una mutualista le diga tenés que ir a tal lado, sino que el paciente elige. Entonces cuando no iban al lugar que los mandaban, los peloteaban, no les firmaban los papeles, los tenían ahí en espera o hasta se los han negado. Pero hoy en día no es así, o sea, no, estamos hablando de un inicio y en el inicio, como todo inicio, es complicado. Ahora está mucho más aceitado. Es más, al principio, por ejemplo, de cada 10 pacientes que nosotros mandábamos, una la autorizaban, una la negaban y 8 quedaban en stand-by esperando tal estudio y tal estudio y tal estudio. Ahora se agilizó un poco más, pero fíjate, ellos tenían previsto, según las cuentas de los economistas y del Ministerio de Economía, unos 2.000 estudios. Nosotros les decíamos, no vamos a tener 2.000 estudios, porque en realidad, estimando más o menos la población, van a ser menos. Y ellos hicieron esos cálculos para ese volumen de pacientes. En un momento hablaron hasta de 6.000. Le digo, eso es un disparate, no vamos a llegar a eso. Si bien tenemos que tener en cuenta que estos pacientes que empezaron ahora vienen postergados de mucho tiempo atrás. Entonces, al principio era factible que tuviéramos más de lo que esperábamos. Y sin embargo, en el primer año, el fondo autorizó 500. Todos los demás, que hay un montón, todavía no están autorizados. Quiere decir que lo que verdaderamente se hizo es una expectativa muy inferior a la que se esperaba. Supongo que eso va a significar una revisión y que de pronto mejore sobre todo el costo de los que tienen que llevar los pacientes, ¿no? También no se tuvo mucho en cuenta cuando se hizo esa revisión el promedio de edad que tendríamos.
porque la medicación, a medida que aumenta la edad de la mujer, requiere más medicación y esa medicación está en el paquete que ellos calcularon. Así que seguramente de medicación por paciente están gastando más de lo que ellos tenían presente. O sea que creo que hay que hacer una revisión con los pros y con los contras de cada cosa y eso lo deben estar haciendo. Pero es difícil. Después que presentar los papeles por primera vez, ellos te dicen, está aprobado o está denegado o está en espera, necesitamos tal y cual cosa. Una vez que supongamos que está aprobado, entonces si está aprobado hay que llenar todo el resto de los papeles, que son todos los consentimientos, una solicitud de ciclo de estimulación, otra vez la fotocopia, un formulario de copago. Digo, nosotros hicimos un instructivo para las pacientes para que no estén tan perdidas y se los damos para que más o menos vayan siguiendo los pasos a ver cómo, para que no se olviden de nada. Y eso se tiene que presentar junto con estudios de consumo. Nuestro país está en lucha contra el tabaquismo. Entonces hay que hacer un estudio, se hace un estudio en orina de consumo de tabaco, marihuana y cocaína. Si ese estudio es negativo en los dos, en ese caso se manda, ese mismo día se hace en la mañana, ese mismo día en la tarde se presentan todos los papeles y van al fondo. Una vez que está todo eso presentado, el fondo se comunica por mail con las parejas diciéndoles cuál es la parte que tienen que pagar, porque este es un apoyo económico y según el ingreso de las parejas es el copago que tengan que hacer. Hay 5 franjas, entonces la primera, en el primer intento no pagan nada, pero eso se da cuando los 2 integrantes de la pareja llegan a un sueldo de 33.000 pesos el año pasado, porque se mide el año anterior. Si cobraban más de 33.000 pesos, pasan a la segunda franja o a la tercera. Entonces, el mail que les manda el fondo les dice, ustedes están en tal franja, porque tienen que presentar también un papel de la DGI con todos los ingresos que tienen, y en base a ello ellos calculan. Entonces le dicen, el pago es de tanto, la pareja paga al fondo, y una vez que paga el fondo nos mandan a nosotros, vía web, la información de que ese tratamiento está autorizado. Lo que pasa es que a medida que pasaron, eso no es tan sencillo, nos llevó muchos meses, después viene otra tanda, porque nosotros tenemos que presentar, hacer un informe al fondo, a eso le tenemos que subir varios expedientes, y bueno, ha sido un trabajo, digamos, de secretaría muy importante que tuvimos que asumir con muchas horas de trabajo, hasta que hemos ido aprendiendo un poco, aunque no demasiado, porque van surgiendo cosas. Por ejemplo, hay una paciente que requiere un útero subrogado y tiene una hermana para hacerlo, y bueno, le dijeron a la paciente que eso lo tiene que resolver la Comisión Honoraria de Estudios de Reproducción Asistida, algo así, que todavía no se formó. Entonces, digo, es complicado. Una paciente que tiene que descongelar, hay que ver el trámite, o sea, todo eso son temas que han ido requiriendo que nos pongamos al día. El fondo que aprenda a trabajar con nosotros y nosotros con el fondo. Y bueno, de a poco lo hemos ido logrando. Muy bien. Para cerrar el informe de hoy, cuéntanos esta primicia que falta un poquito para tener nuestro primer niño serín. Bien, tenemos la paciente que va más adelantada porque tenemos varios embarazos, pero ella se hizo tratamiento y no se embarazó y descongelamos embriones y se embarazó. Y está cursando un embarazo único que está marchando muy bien, así que estamos todos esperando que nazca. Pero bien de bien. Hay, no se han reportado muchos nacimientos, porque ya te digo, hay muchas pacientes que están en curso y porque la maquinaria al principio fue muy lenta. Después ahora estamos un poco más entrenados, pero al principio fue muy engorroso y es terrible porque las parejas ya tienen un problema psicológico, había mucha ansiedad esperando esto y la ansiedad se daba con los papeles y no había forma de completar todo. Entonces no hace bien al tratamiento el aumento de la ansiedad de las parejas. Pero bueno, es parte de la situación, hay que vivirla. Ni hablar. Bueno, muchísimas gracias, Rita, por recibirnos aquí en tu segunda casa entonces. Perfecto, bueno, encantada de tenerlos por acá. Bueno, y a ustedes les comento que mañana viernes nuestro canal emite un programa especial en vivo y en directo. Maratón Solidaria le llamamos, a partir de las 14 horas hasta las 18 horas y luego retomamos a las 19 hasta las 21:30 en conjunto con la producción de Ricardo Charlo y su programa Ritmo Latino, donde compañeros, colegas y diferentes artistas y músicos se suman a esta jornada donde intentaremos aportar nuestro granito de arena
para seguir recaudando los elementos necesarios para la gente en estado de emergencia, como en los departamentos de Soriano y San José, por ejemplo. Se necesitan materiales de construcción, pañales, artículos de limpieza, entre otros. Y ahora nos vamos a la segunda entrega de noticias y ya regresamos con más Hablemos de Salud. Los tumores de mama dependen del suministro de grasa para poder crecer. Y eso no lo sabíamos. Una investigación liderada por el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona ha puesto en descubierto una dependencia, pero más que importante, del cáncer de mama, que podría y seguramente abrirá nuevas opciones terapéuticas para poder combatirlo. Los científicos describen en la revista Nature Communication cómo las células de mama tumorales necesitan recoger grasas del exterior y trasladarlas a su interior para poder seguir creciendo, es decir, proliferando. La principal proteína de este proceso es la llamada LIPG. Es una enzima localizada en la membrana celular, capa exterior que recubre todas las células, sin cuya actividad la célula tumoral simplemente no puede crecer. En análisis de más de 500 muestras clínicas, pacientes distintos con diferentes tumores de mama revelan que el 85% tienen justamente altísimos niveles de esta proteína, la LIPG. Según cifras de la OMS, en el mundo se diagnostican 1.380.000 nuevos casos al año, y esto produce ni más ni menos que 485.000 muertes anuales. Se conocía que las células tumorales captan glucosa, la toman del exterior para crecer, al igual que se sabía que se podían reprogramar su maquinaria para producir mucho más lípidos, es decir, grasas. La novedad de este descubrimiento radica en que, por primera vez, se pone en descubierto la necesidad de las células tumorales de importar los lípidos de una región externa. Este nuevo conocimiento relacionado con el metabolismo podría representar, y así se confirmó en animales y en modelos de laboratorio, podría representar, decíamos, el talón de Aquiles para el cáncer de mama. Los científicos están buscando ahora hacer alianzas internacionales para poder desarrollar inhibidores de esta enzima, la LIPG. Seguimos entonces con más Hablemos de Salud. Ahora sí, nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con el informe que le habíamos prometido sobre el 5º Congreso de Neurocirugía realizado aquí en Montevideo días pasados.